Hola a todos. La clase de sistemas urbanos, lo que vamos a ver hoy va a ser a aprender a diferenciar lo que es un sistema rural de un sistema urbano y dentro de los sistemas urbanos su clasificación de acuerdo al número de habitantes, si son ciudades pequeñas, medianas, grandes y metrópolis. Entonces, sin más, iniciamos. Vamos a ver las características de estos dos sistemas, tanto el urbano como el rural. Dentro de los conceptos de lo que es una zona rural y una zona urbana, pues no hay como una definición tan clara, tan específica de un país a otro. Entonces, si no se puede hacer una comparativa internacional, ya que los conceptos pueden divergir o son diferentes, no es lo mismo una población rural en China que en algún país de Europa que en México, ¿sí? Entonces, no se puede hacer esa comparativa y tampoco dentro de las políticas y tampoco pues coinciden con las comparaciones de los objetivos del desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces, sí, lo primordial es ver cuáles son ese tipo de puntos claves para poder llegar a a un consenso de la definición de zonas rurales versus zonas urbanas. Muchos países toman como criterio el número de habitantes para saber si entra dentro del sistema rural, es el número de población, ¿sí? Entonces, pero puede variar muchísimo entre un país y otro. Por ejemplo, en Dinamarca, el máximo número de habitantes para ser considerado un sistema rural son 200, mientras que en China son 100,000, o sea, de 200 a 100,000 es muchísimo. Por ejemplo, México está entre 2,000 y 2,500, Japón son 50,000, entonces, bueno, ese es un criterio, pero es un criterio que se considera desde cada país y es diferente. Por eso es tan difícil comparar este tipo de sistemas rurales. Y otra cuestión que lo puede caracterizar, pues es los límites administrativos. Pero en términos generales y para México vamos a ir introduciendo lo que es un sistema rural. ¿Qué es lo rural? Bueno, lo rural vamos a mencionar que es un territorio en el cual se caracteriza por distintos sistemas y dinámicas de labores. Por ejemplo, las actividades principalmente son primarias, extractivas. Un ejemplo puede ser las actividades agropecuarias, que son primarias. Ahora, como también pueden ser extractivas, esto implica que lo rural no siempre es igual a campo, ¿sí? Porque puede desarrollar otras actividades que no necesariamente sea el campo, las agropecuarias, y sin embargo va a seguir pudiendo considerarse un sistema rural si cumple con otras características, como por ejemplo la nota más esencial es el espacio, el lugar con áreas no construidas, ¿sí? Esa es una de las características primordiales, además de otro, es un territorio que se caracteriza por tener una baja densidad poblacional, lo de las actividades extractivas que ya mencionamos, y la vivienda o población se encuentran dispersas. Y otra característica muy primordial es que debe de cumplir que cuenta entre 1,000 y 2,000 habitantes. Hay distintos tipos de localidades rurales.
Aquí se muestran en pantalla algunos ejemplos. Pueden ser aldeas, comunidades indígenas, majadas, caltas de pescadores, caseríos, entre otros. Desde hace ya casi 100 años, para conceptualizar lo que es ruralidad en México y definirlo, se basa en un criterio de población, en donde para definir lo que es una localidad rural, se fundamenta en todas aquellas que tienen menos de 2.500 habitantes y todas las demás pues son urbanas. Y esta clasificación dicotómica no permite clasificar, no permite caracterizar profundamente y adecuadamente todo lo que son los sistemas rurales, porque si bien pues hay muchos tipos de actividades que se desarrollan en este tipo de sistemas y muchas veces lo que son las actividades de cultivos o agrícolas solamente es una de sus fuentes de ingresos, no siendo la única. Muchas veces también dentro de estos sistemas rurales la población tiene otro tipo de empleos, inclusive hay intercomunicaciones en lo que son los sistemas urbanos, pudiendo algunos integrantes de la familia emplearse en ciertas maquilas o en diferentes tipos de empleos que ya no son solamente empleos primarios y bueno, pues es como una ruralidad urbanizada. Entonces entran estos nuevos conceptos en lo cual pues hay este tipo de intercambios y dinamismo entre ambos sistemas. Pero sí, básicamente para definir lo que es un sistema rural, pues se toma el criterio de la población y esto es una clasificación dicotómica que no permite a lo mejor llegar a hacer una investigación más profunda. En la clase anterior de sistemas urbanos vimos algunas de las problemáticas ambientales que sí se generan, que sí se producen en actividades de sistemas rurales y pusimos por ejemplo los cultivos, en donde normalmente en México se usa una sobredosificación de fertilizantes ricos en nitrógeno y este nitrógeno, bueno, ¿cómo altera? ¿Cómo puede también impactar al medio ambiente? Por ejemplo, contamina lo que es el suelo y cuando se va lixiviando con las láminas de riego que se va percolando en los perfiles del suelo hasta llegar a los mantos acuíferos, pues aquí ya también tenemos la problemática de los nitratos. También este se puede volatilizar por medio de NOx, óxidos nitrosos, que es un gas efecto invernadero. Entonces, hay muchos más problemáticas ambientales que también se generan en este tipo de sistemas rurales, que no nada más como se piensa que la mayoría de las problemáticas ambientales se gestan en los sistemas urbanos. También es importante clasificar y poder, como ingenieros ambientales, dar alternativas de solución. ¿Y qué es lo urbano? Bueno, se va a caracterizar básicamente en que todo lo que se ve, todo lo que hacia donde se dirija la mirada, va a estar alguna construcción. Básicamente todo está construido, es pues un ecosistema artificial, inclusive por ejemplo los humedales, los parques que son creados por el hombre, que son antropogénicos, bueno, entran dentro de estos sistemas que son sistemas urbanos. También tiene como criterio primordial lo que es la población. Este es un criterio en México en donde indica que cuando está por encima de los 2.500 habitantes ya se considera pues una ciudad, un sistema urbano. Pero también hay otro tipo de criterio donde marca que los pueblos puede ser como otro tipo de urbanización que tiene que ser por menos de 5.000 habitantes, de 2001 a 5.000 habitantes para ser considerado pueblo. Recordemos que tampoco está muy bien definido, muy bien normalizado estos conceptos, simplemente sí se fundamentan mucho en lo que es el número de habitantes.
Bueno, lo constituye un centro turístico de al menos 250 viviendas y también debe de contar con centro político, administrativo y con autoridades de gobierno. El entorno urbanístico es el resultado de la intervención humana. La variedad y alcance del entorno urbanístico está organizado en 6 componentes interrelacionados. 1. Productos. 2. Interiores. 3. Estructuras. 4. Humedales. 5. Ciudades. Y 6. Regiones. Las características de las ciudades es que en ellas conviven distintas clases sociales, también tienen distintas actividades económicas, tienen un centro de atracción para inmigrantes nacionales y bien también extranjeros, presentan altas densidades de población y su población predominante es adulta y femenina. Bueno, la relación entre el mundo urbano y rural es que sí realmente se interconectan, intercambian bienes y servicios uno con otro. El campo obviamente aporta alimentos a la ciudad y la ciudad pues también da una oferta de servicios como la educación, como también fuentes de empleo a lo que viene siendo el campo o los sistemas rurales, como también herramientas o equipo necesario. Bueno, por ejemplo, aquí vemos que dentro del sistema rural en México se fundamenta básicamente en lo que es el campo. Entonces aquí pues está el arado del suelo, los productos en el sector primario, la generación de los alimentos y la población que también ofrece una mano de obra para este tipo de actividades primarias, que también a la vez no necesariamente, o sea, como se mencionó anteriormente, hay que también definir que no siempre campo es igual a sistema rural o sistema rural no siempre es campo. ¿Por qué? Porque también hay otro tipo de actividades económicas que desarrolla este tipo de población al momento de que va a las ciudades y también ejercen una función de mano de obra en ciertas ofertas laborales, como maquilas o distintos tipos de negocios o industrias. Bueno, por otro lado, en las ciudades tenemos los medios de locomoción, servicios de comunicación, medios técnicos, comercio, productos de manufacturación. También ofrece servicios de salud, de educación, religión, política, que no está tan ajeno al sistema rural, pero bueno, sí hay una interconexión entre uno y otro. Y aquí también menciona la diapositiva. El mundo urbano provee de educación, salud y tecnología al mundo rural. El mundo rural abastece el mundo urbano con alimentos frescos y mano de obra, esencialmente. Algunas de las funciones urbanas es que, bueno, por ejemplo, aquí como vemos en la imagen, un lugar de residencia ofrece grandes establecimientos de comunidad, de lugar para poder vivir. Concentra actividad industrial, zonas industriales, concentra actividad político-administrativa y concentra actividad educacional y financiera. En algunas ciudades también hay otro tipo de funciones, pero pueden ser ya más específicas, ¿sí? De acuerdo a las características de esta ciudad, como pueden ser militares, religiosas o tal vez alguna actividad económica que destaca en este sitio sobre los demás. Por ejemplo, en Torreón, en la comarca lagunera, que esta zona ya es una región metropolitana, que ahorita vamos a ir describiendo qué es metrópoli o regiones metropolitanas, se caracteriza por contar con la cuenca lechera más grande del país. Entonces, esta es una actividad económica muy fuerte donde este tipo de productos pues no solamente se quedan aquí en la región, sino se van a todo el país, ¿no? Como la marca Lala y sus derivados. Y también es una empresa transnacional, es una empresa de pues ya de calidad internacional fuerte, poderosa
y que bueno, también esto ha estresado mucho a lo que es el sistema hídrico de la comarca lagunera y ha generado también grandes impactos ambientales, sobre todo en materia de calidad de agua. Ahora, hay otro tipo de actividades como las cárnicas, que también se presenta bien aquí en Torreón, pero pues está Zacatecas, está San Luis Potosí, la minería. La minería es una actividad económica fuerte que se da también, por ejemplo, en San Luis Potosí, eh, Minera San Javier o Metmex Peñoles, que también está situado en Torreón. Entonces hay ciertas actividades que destacan sobre otras ciudades y aquí pues dentro de la actividad, en tu ciudad, ¿cuál destaca? Bueno, ahora es importante también diferenciar los tipos de ciudades. Y aquí hay dos líneas para clasificar. Uno es según su forma, su morfología, y la otra es según su tamaño. Entonces vamos a empezar con el tamaño de las ciudades. Existen las ciudades pequeñas que atienden el consumo diario de la población que allí reside y de algunas aldeas cercanas, y estas son menos de 50,000 habitantes. Están los tipos de planos que bueno, está el plano ortogonal, cuando hay un desarrollo de la ciudad como muy cuadrado, muy bien definido, estructurado, eh, las cuadras están muy definidas, eh, tiene una buena logística. Está el plano radiocéntrico, en donde el punto central es donde se origina la ciudad y se va desarrollando y creciendo hacia afuera, ¿sí? Entonces es un plano radiocéntrico en donde va convergiendo. Está un plano irregular, pues como la palabra bien lo indica, ¿no? No, no, no se caracteriza por alguna forma. Y el plano lineal, que es mediante una línea, es por ejemplo los malecones que están en Mazatlán o en alguna otra playa, también se caracteriza por este tipo de plano. Esta lámina presenta tres fotografías de distintos tipos de emplazamiento. Ahora bien, ¿qué es un emplazamiento urbano? Bueno, es un espacio concreto sobre el que se asienta una ciudad. Por lo general, este emplazamiento guarda relación con la existencia de antiguas vías de comunicación, por ejemplo, como lo que vemos aquí en las fotos, que pueden ser ríos o con la existencia de sistemas montañosos, así como la composición de suelos. Entonces aquí vamos a ver distintos tipos de emplazamiento. Está el fluvial, el litoral y el interior. Y bueno, pues aquí tenemos tres ejemplos de distintas ciudades. Y en el suelo urbano se pueden identificar distintos barrios. Está los barrios residenciales y exclusivos, que normalmente están alejados pues de lo que básicamente es la mancha urbana. Tenemos el barrio comercial, barrio histórico, barrio industrial y también los barrios residenciales y pues pobres. Aquí, por ejemplo, vemos que normalmente se caracteriza por tener los barrios que son marginados cerca de la zona industrial, y de ahí derivan muchas problemáticas en materia de salud pública y en relación con riesgos ambientales por exposición a ciertos contaminantes, como pueden ser algunos sólidos suspendidos totales que se emanan sobre las chimeneas, o algunos otros tipos de contaminantes de agua. Y bueno, pues está esta exposición que va a generar un riesgo a la salud pública de este tipo de población expuesta. Bueno, y ustedes ahí en casa donde están viendo el video, piensen qué barrios hay dentro de la ciudad. Aquí se presentan tres ejemplos. Está el barrio comercial, el barrio universitario y el barrio histórico. Ahora, dentro del ordenamiento territorial se maneja mucho lo que es el uso de suelo urbano. Entonces, aquí podemos ser múltiple o intensivo. El uso de suelo puede ser residencial o no residencial, y hay otro el cual es mixto.
Y bueno, pues esto puede hacer que exista una problemática urbana por una falta de planificación urbana. Se ve también como ejemplo aquí donde estamos estudiando, pues está la compañía Medmex Peñoles, que básicamente ya quedó en el centro de la ciudad. Y bueno, hay colonias poblacionales grandes que están en todos los alrededores, entonces pues todo lo que vienen siendo los contaminantes ricos en metales pesados que se dispersan a través de sus procesos industriales, pues terminan precipitando en las casas de este tipo de colonias, las cuales pues van a representar un alto riesgo de exposición y un daño a la salud pública, como es el caso de la exposición a altas concentraciones de plomo, siendo el plomo pues un metal pesado, un metal que dentro de sus principales problemáticas en la salud viene siendo el daño que ocasiona al sistema nervioso y al sistema cognitivo, sobre todo en la población infantil. Y bueno, pues por eso es la importancia de que exista el correcto ordenamiento territorial y el buen manejo del uso del suelo. Otra característica importante es la conectividad del territorio nacional. ¿Qué es la conectividad? Son la cantidad de uniones de un conjunto de localidades entre sí. Por lo general se ven en un mapa rutero y podemos estudiarlas en tres niveles: la regional, la nacional y la internacional. Además tenemos medios de conectividad nacional e internacional. Tenemos la terrestre, tenemos marítima, tenemos aérea. Y también tenemos los medios de conexiones a internet y teléfonos, que ahorita cada vez es más amplio. Todo esto, todo este tipo de conectividades nacionales e internacionales nos va a permitir intercambiar productos, personas, hablando desde el punto de vista laboral y personal, información también, rasgos culturales, entre otros. Esta inserción del territorio en los distintos contextos espaciales. Las ciudades también se pueden estudiar como sistemas y podemos ver aquí una imagen donde cada centro urbano se comporta como un sistema solar y se agrupa alrededor de sus planetas y a su vez forma parte de un sistema superior. Bueno, aquí tenemos el punto rojo, que es la ciudad central, los puntos azules, ciudades más pequeñas, y los puntos pequeñitos amarillos son ciudades o localidades pequeñas. Las ciudades no pueden estudiarse aisladamente, ya que son elementos básicos en la organización territorial de una región o un estado. Y aquí vamos a ver el modelo de jerarquía urbana, en donde, bueno, básicamente este es el mejor para describir todo aquello que tiene que ver con la cuestión económica. Y bueno, pues para ello se tienen que clasificar las ciudades en pequeñas, medianas, grandes e inclusive metrópolis, todo ese conjunto de ciudades que ya conforman una metrópoli que vamos a ir viendo. Entonces, obviamente todo es en esta red que podemos ver aquí, que inclusive, por ejemplo, tenemos ciudades grandes que se comunican con las metrópolis o bien con una gran ciudad, y a su vez también aportan y comunican o prestan ciertos servicios o ciertos productos a ciudades más pequeñas, y luego estas ciudades pequeñas a pueblos más pequeños y a su vez hasta aldeas, ¿no? Entonces aquí vemos que sí, realmente pues es es un sistema, hay interconexiones y hay transferencia de energía, hay transferencia de productos, de servicios y de información. Ahora vamos a entrar en la clasificación de las ciudades. Comenzamos a clasificar las ciudades pequeñas que cuentan entre 10.000 a 50.000 habitantes. Su área de influencia es principalmente comarcal. Son importantes nodos de transportes en su zona. Presentan también actividades especializadas relacionadas con el sector primario. Sus funciones son mucho menos especializadas, administrativas y comerciales, aunque algunas pueden contar con equipamientos de cierta especialización.
Ahora, las ciudades intermedias cuentan entre 50.000 a 300.000 habitantes. Suele tratarse de capitales de provincias poco pobladas, tienen funciones principalmente administrativas y comerciales, pero menos especializadas. Suelen ser puntos terminales en la red de comunicaciones por carretera que las comunican con los pueblos próximos. Pueden presentar alguna especialización en educación, sanidad, comercio, etcétera, y algunas de ellas han crecido debido a su evolución como centros industriales de sus provincias. Mientras que en las ciudades grandes no se ha definido si se cuenta con una población mayor a los 250.000 habitantes, pero se ha derivado o se ha propuesto a partir de años muy recientes que quede más allá de 300.000 habitantes y obviamente lideran desarrollo regional y nacional, concentran principales actividades del país, benefician con sus recursos a todo el territorio nacional y suelen ser importantes centros de poder. Las metrópolis nacionales son grandes ciudades que extienden su área de influencia sobre el territorio nacional y a su vez se encuentran relacionadas con otras grandes ciudades a escala mundial. Poseen la mayoría de las funciones urbanas, incluso algunas en exclusiva, como la función político-administrativa de capital. Estas ciudades son verdaderas aglomeraciones urbanas porque engloban las ciudades de su entorno. Y ya para concluir con la clase de hoy, bueno, tenemos algunas actividades que deben de realizar en casa. Primero, bueno, ¿se acuerdan que estamos hablando con Metrópolis? La siguiente clase vamos a hablar de Metrópolis. Ahorita nada más dimos una definición muy básica. Son 59 actualmente en México, entonces van a enlistar todas estas 59 metrópolis y quiero también que por favor hagan un mapa en su libreta que después me van a enviar. Por otro lado, tenemos aquí en pantalla otra tarea que es estudiar y clasificar los tipos de nódulos urbanos que hay. Identifica los nódulos que hay en tu localidad. La parte 2 es identificar cuáles son algunas de las funciones sociales, económicas y medioambientales asociadas a cada una de ellos. Bueno, eso es todo por la clase de hoy y bueno chicos, hasta luego, bye.